recibir a Luis Seco, un gran economista y un amigo de la cocina de las noticias. ¿Cómo te va, Luis? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo va? Muy Bien, bien, Gracias muy por bien. llamarme. No, por favor, gracias por atendernos, Luis. Por favor, siempre un placer escucharte, como lo dije con antelación. Bueno, en primer término, me gustaría que hicieras referencia a lo que aconteció el día viernes pasado en lo que tuvo que ver con los anuncios de tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central en torno a esta nueva letra de regulación monetaria. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, mira, nos da para todo un programa. No, me imagino, pero es súper interesante. Se desprendieron un montón de cosas, sí. Lo primero, te diría que se anuncia una segunda fase que tiene que ver con el cierre de esta canilla de emisión, como le llamó el ministro, que era el pago de intereses sobre la deuda que tiene el Banco Central. Uh-huh. Ahora, el problema con este inicio de segunda fase es que la lógica indicaba que esa segunda fase es la que ahora es la tercera. Entonces, y la tercera fase, que el ministro dijo, bueno, cuando podamos salir del cepo y hacer todo lo que hay que hacer, es la fase del crecimiento. Con lo cual el viernes nos dijo, muchachos, por ahora seguimos en la emergencia, seguimos en la precariedad, mantenemos el cepo, que es la señal de precariedad más grande que hoy tiene la economía argentina, y no sabemos cuándo vamos a entrar en la tercera fase. Y yo creo que eso es el corazón, más allá de las tecnicidades que hay detrás del anuncio, el corazón del anuncio fue ese. Yo creo que ahí es donde el mercado, que por ahí entendió mejor la señal, por ahí fue medio sofisticado todo, pero entre todos los que escribimos durante el fin de semana para nuestros clientes, más dijimos más o menos lo mismo, es como que dijeron, bueno, tengo que pensar que toda esta fase emergencial, que fue como lo llamó el ministro cuando lo lanzó en diciembre, toma un tiempo más largo. Entonces tengo que tomar decisiones en función de ese tiempo más largo en el cual el peso se va a seguir apreciando, o sea, vamos a seguir volviendo caros en dólares. Uh-huh. Y entonces la expectativa hacia adelante, una vez que llegue esa tercera etapa, no es, como dijo el ministro, de una menor devaluación, sino de una mayor devaluación. Entonces eso es lo que está viendo estos días en el mercado, ¿no? Claro, lo que estamos observando es que hoy por hoy tenés el dólar oficial a 933 pesos y el dólar blue a 1.430, una brecha de más del 55. Sí. ¿No es cierto? Y tenés un crawling peg, una microdevaluación mensual del dólar oficial del 2%, siendo que la inflación, bueno, hoy está en torno al 5% aproximadamente. Digo, vos considerás, lo consideró Cavallo, por ejemplo, habló de una devaluación, que hay que hacer una devaluación del 10%. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Vos considerás que el tipo de cambio está atrasado? Yo lo que considero es que está apreciado, o sea, estamos caros en dólares. El tipo de cambio que tenés hoy está muy cerquita del ser que había antes de la devaluación de diciembre. Si mirás con respecto al real, que se estuvo depreciando un montón, sí, estamos casi en los niveles de diciembre. O sea, tenemos un problema de que esa devaluación, la inflación se la comió, y si era necesario antes, ¿por qué no es ahora? Entonces entra toda ahí una lógica de pensamiento del presidente y que el ministro replica, que dice, bueno, una Argentina con un Estado más chico, con equilibrio fiscal, con desregulada, que esto, pero eso es genial, no existe todavía. O sea, la Argentina con la cual tienen que lidiar las autoridades hoy es la misma Argentina que antes, salvo con un presidente y un equipo económico que la quieren cambiar, pero era de antes. Entonces no es que de repente somos recontra súper competitivos, como dice el presidente, que nos podemos bancar un tipo de cambio que crece por debajo de la inflación y no pasa nada. Entonces me parece que ahí es donde está un poco la tensión de estos días. Uh-huh. Hay colegas prestigiosos que creen que es una cuestión de días y que se va a superar. Yo vengo de hace tiempo alistándome en el team levantamiento del CEP urgente. Sí. Y sigo pensando, creo que la última vez que hablamos con vos te lo dije. Me lo dijiste, obvio, sí. Y yo sigo pensando lo mismo, digamos. O sea, no veo que Argentina pueda salir, y el ministro tampoco, que esa es la señal que dio, porque cuando el ministro te dice del viernes,
Cuando levantemos el cepo y saquemos los controles, las restricciones, viene la etapa de crecimiento, está diciendo en definitiva lo mismo que le veníamos diciendo todos antes. Es decir, mira, con cepo no vas a crecer, y el ministro y el presidente dicen, bueno, pero por ahora me mantengo el cepo. Y eso es un poco una reacción... de los mercados, digamos, ¿no es cierto? Sí, un poco de desconfianza, o decir, bueno, pero estás seguro, fíjate, qué sé yo, porque vos planteás un tema muy importante, que no es solo el nivel actual del dólar contra la inflación, sino la persistencia de ese problema, ¿no? Porque vamos a seguir con 4 o 5% de inflación mensual, y el tipo de cambio va a seguir al 2, con lo cual se va a seguir agravando el problema, ¿no? De solucionarse. Claro, la brecha cada vez va a ser más importante. La brecha, digamos, puede reflejar determinados momentos del mercado. Lo que va a ser más importante es que cada vez vaya a estar más cerca de tener el mismo tipo de cambio que teníamos, ajustado por inflación, que teníamos en noviembre. Claro, retrasado, claro. Si en diciembre el ministro vino y dijo, el presidente dijo, tenemos que corregir, y corrigieron como corrigieron, dicen la devaluación que hicieron, la pregunta que lo tenemos que hacer todos es ¿por qué no ahora? Y ahí viene la respuesta que te dan ellos, porque es otra Argentina. Y todos decimos, mira, para que llegues a esa otra Argentina, tenés que transitar todo este camino, tenés que hacer toda esta transición y tenés que ponerte a laburar, digamos, tenés que ejecutar un montón de políticas que todavía no están. Y yo creo que eso es válido con todo. Por ejemplo, el desprecio de Milei con el Mercosur. Bueno, es lógico que probablemente en otra Argentina el Mercosur no nos haga falta, pero hoy existe. Y Brasil es tu principal socio comercial. Entonces, imagínate que no tenemos ni siquiera embajador en Brasil, o sea, es demencial. Sí, digamos, hay cosas que me parece que yo estoy a favor de esta política, creo que tienen el diseño que... Somos liberales, obviamente, pero lógico. De lo que le hace falta a Argentina, y me da mucho miedo que por errores de implementación, déficit de gestión, esta demora que me parece que tiene que ver un poco con objetivos políticos que por ahí no pensábamos que el presidente iba a tener, hagan que la gente empiece a confundirse de que en realidad el problema no está en cómo se implementa ni cómo se gestiona la política, sino en las mismas políticas, y ahí estamos fritos. Si eso llega a pasar, estamos jodidos, porque este es yo creo que la última mejor oportunidad que tiene Argentina para aplicar las recetas que aplican las recetas de los países normales del mundo. Y creo que se podría pasar es que empiece a desconfiarse de que esas recetas sean las correctas. Ahora, a ver, yo entiendo que el motivo por el cual el gobierno no elimina el cepo es porque teme una corrida bancaria, una corrida cambiaria, perdóname. ¿Sí? Hay un temor muy importante por una corrida cambiaria. Ahora bien, obviamente que es posible que esto acontezca. ¿Y cuáles son tus fundamentos para, me gustaría que me los comentes, obviamente para ilustrarnos, para destacar que el cepo hay que sacarlo lo antes posible, es decir, que se puede eliminar hoy? Mira, yo digo, primero que la diferencia es fundamental. A diferencia de otros episodios similares, incluso sin ir más lejos la última devaluación de este gobierno, esta es una corrección cambiaria que puede sobrevivir en el levantamiento del cepo con superávit fiscal. O sea, nunca en Argentina hicimos una corrección cambiaria, un ajuste de la política cambiaria que puede involucrar la salida del cepo con superávit. Y eso, digamos, ya te hace una diferencia gigantesca respecto de cualquiera de estos otros episodios previos en los cuales el tipo de cambio saltaba automáticamente después de la liberación, ¿no? De la liberación del cepo. Segundo, es que ya hubo una corrección monetaria importante, se licuaron muchos pesos. Sí, muchísimos. Pesos dando vuelta. Había muchos pesos que estaban entrampados en el cepo que salieron vía los famosos bopreales, que son los títulos que emitía el central para darle salida a esos pesos de gente que debe dólares. Para los importadores fundamentalmente, ¿no es cierto? Importadores y para las empresas multinacionales que debían girar dividendos. Deudas o dividendos y regalías. O sea, se fue normalizando parte del exceso de pesos, otra parte se licuó. Así que hoy es difícil hablar de un excedente de pesos, sobre todo teniendo en cuenta el futuro, porque si vos se hace lo que hay que hacer, como dijo el ministro, libera el cepo, la etapa de crecimiento, todos vamos a decir, bueno, como hay que crecer,
la demanda de peso va a ser importante. Ahora, ahí viene qué van a hacer con el peso, que es la otra gran definición. Vos imaginate lo loco de la situación, que el fondo, en la revisión de la octava, o sea, la que se publicó la semana pasada, el fondo le pedía al gobierno argentino que comunique bien. Nadie leyó las 100 y pico de páginas, pero en varios lugares el fondo le dice a la Argentina: sean consistentes con la comunicación, expliquen bien dónde van a ir, qué quieren hacer con el peso y demás. Ahí también tenemos un problema, porque si vos escuchás las declaraciones del presidente, el presidente cada vez que habla introduce una alternativa diferente hacia dónde va la Argentina en materia del uso del peso y del dólar. Siempre hay una cosa nueva que sugiere, que dice. Claro, como economista, libre pensador, teórico y demás, me parece perfecto que se permita dudar y abrirle el abanico de posibilidades y demás. Ahora, como presidente eso no lo puede hacer, porque como presidente él tiene una responsabilidad muy seria. Él dice algo y a mí automáticamente los clientes me llaman diciendo: che, ¿qué quiso decir? ¿Que vamos a la convertibilidad? ¿Qué quiso decir? ¿Desaparece el peso? Che, ¿qué quiso? ¿Esto significa que el peso se va a depreciar o que se va a apreciar? ¿Qué va a pasar? Entonces, no puede ser que en cada entrevista que da cambie. Entonces, claro, el mensaje no es claro. Antes íbamos, imagínate, para que la gente lo entienda lo que quiere decir. Antes Argentina se iba a dolarizar porque nosotros íbamos a despreciar el peso, porque hoy iba a haber tantos pesos en relación al dólar que nadie quería los pesos, ¿no? ¿Te acordás? Esa era me acuerdo. La lógica inicial. Entonces íbamos a despreciar el peso, era una moneda que el presidente dijo que era caca, y entonces íbamos a querer la otra moneda. ¿Por qué era caca? Porque había tanto que nadie la quería. Okay. Después empezó a decir: no, porque en realidad vamos a ir a una dolarización endógena. Como voy a cerrar todas las canillas de emisión, una fue la que cerró supuestamente, porque no está claro todavía, el viernes, no va a haber pesos. Entonces, como no va a haber pesos, va a haber tan pocos pesos que todo el mundo va a querer pesos, y en varias apariciones públicas, Seguilla quiso en su mes y pico, habló de la dolarización endógena, y él dijo que iba a haber tan pocos pesos que todo el mundo iba a querer los pesos, y los pesos iban a valer cada vez más. Iban a valer cada vez menos, iban a valer cada vez más porque no había pesos, no iba a haber pesos. Ahí ya tenés una contradicción fenomenal. Entonces habló de deflación en pesos. Después, en algún momento dijo por ahí que íbamos a ir al tipo de cambio libre, y después dijo que necesitaba 15.000 palos, no necesitaba 15.000 millones si el tipo de cambio es libre. Eso lo necesita si el Banco Central va a intervenir, si no va a intervenir no importa. Y ahora en la última presentación, en la última entrevista, que no me acuerdo si fue la de el domingo, Mercuriales, sí, o alguna otra, dijo que íbamos a ir a un tipo de cambio fijo como la convertibilidad. Entonces pero Milei, digamos, y el fondo le dijo, sé consistente, no le dijo serio, pero dijo: sé consistente en materia de comunicación, el gobierno tiene que comunicar mejor. Vos lo escuchás a Caputo, a Milei, a Adorni y demás, y la amarran todo el tiempo. Entonces, no es que nosotros seamos, como él dice se hace burla, nos trata de tontos, que no entendemos nada de nada. Él al tratarnos de tontos a nosotros, trata de tontos a todos los que nos pagan, porque si no, imagínate lo tontos que son, que nos pagan para decir tonterías, ¿no? Y eso que nos pagan, que son los empresarios más grandes de Argentina, lo que te llaman para preguntarte: che, ¿qué quiso decir? No lo entendí. ¿Cómo funciona esto? Explícamelo. El domingo todos los economistas que conozco escribiendo notas para nuestros clientes para que el lunes entendieran lo que se había dicho. Entonces, digamos, me parece que ahí hay un tema que es fundamental. No estamos jugando a ver si nos dan el Nobel porque somos geniales. Estamos jugando con la guita de la gente. No, por supuesto, está clarísimo. Con el futuro de la gente. Entonces digo, hay que ser muy cuidadoso, mucho más cuidadoso de lo que se está haciendo. Y me parece que ahí está el problema principal de por qué el mercado, que somos nosotros, que somos todos de alguna manera, está reaccionando como reacciona. Sí, seguro. Entonces, es como que necesita alguna certeza, y me parece que en la caja de herramientas, los anuncios el otro día aparecían ahí como un instrumento que podían servir, pues se había aprobado la ley base, sí, por supuesto. O sea, un montón de cosas positivas, y lo desperdiciaron. Entonces, como que uno sabe que cuando las oportunidades se van desperdiciando, la próxima oportunidad, la efectividad de los anuncios va cayendo. Va cayendo, claro, por supuesto. Entonces,
Pero ahora vamos al pacto de mayo, ¿no? Que va a ser en julio. Y vos decís, pero ya fue eso, digamos, ¿cuánto? Yo no sé. A mí me cuesta encontrar gente que crea que el pacto, que porque se saquen una foto el presidente con los gobernadores, Sí. las expectativas van a cambiar. No. O sea, yo no, sinceramente no veo que todavía la Argentina esté en esa circunstancia. Parece que hace falta un poco más de contundencia en la hora macro, y esa contundencia es la que hoy está en discusión desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico. Claro, y el humor de los inversores, que lo modificás precisamente, entiendo, levantando el cepo, que se puede hacer tranquilamente, y manteniendo obviamente el ajuste fiscal. Sí, no, el ajuste fiscal es inexorable que Sí. continúe y se acentúe hacia adelante, porque hay que llegar al déficit cero, que todavía no está garantizado para todo el año. Pero yo creo que hay que dar, viste, las hojas de ruta, que el presidente entiende esto, porque él mismo ha hablado de la hoja de ruta para tal cosa, la hoja de ruta. O sea, las hojas de ruta, los senderos por los cuales vos transitas esa transición de la cual estábamos hablando, hay que darlos a conocer. Algunos creen que la ambigüedad, de hecho hay toda una rama de la literatura que se llama ambigüedad constructiva, o sea, la idea de que los hacedores de política económica tienen que mantener cierto grado de ambigüedad y que esa ambigüedad sirve para la construcción de expectativas y demás, y estaba del otro lado algunos que creemos que no, que la ambigüedad es lógica en ciertas circunstancias, pero no siempre, y que esas hojas de ruta tienen que ser hojas de ruta conocidas por todo el mundo y transitadas de la mejor manera posible en términos de manejo de las expectativas. Y eso es lo que no está pasando hoy. Vos podés, digamos, uno puede anunciar algo y después decir, bueno, esto lo voy a modificar porque las circunstancias, lo que sea. Ahora no podés estar recurrentemente haciendo eso. Imagínate que el día, un ejemplo para que se entienda, el mismo día que se aprobó la ley bases, exactamente el mismo día, Sí. sale una tapa catástrofe un poco en todos los medios de comunicación de Argentina, en las cuentas de Twitter y demás, que el gobierno había decidido postergar todos los incrementos de tarifa y la aplicación de los algoritmos automáticos de actualización de la tarifa. Bueno, exacto. entonces voy a decir, flaco, escúchame, la parte estructural es importante, lo institucional es importante, que te aprueben las leyes, que gobernabilidad es importante. Ahora, la macro la tenés que seguir resolviendo. Y entonces se postergó, eso ya fue un indicio, o sea que para muchos de nosotros fue un indicio, porque fue el indicio de que si postergamos vuelta, bueno, se viene más gradualismo. Y después viene el anuncio del viernes, que es más gradualismo, porque si vos le metés una cuña entre dos fases, y entonces la segunda pasa a ser la tercera, es que la pateaste para adelante. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, digamos, el gradualismo te puede llegar en el corto plazo a sostener una imagen, un apoyo popular mayor, pero no podés, digamos, comprometer todo el programa de estabilización por esa necesidad de mantener ese apoyo. El gobierno está convencido que con la baja de inflación, viste, ya está, y que la baja de inflación es virtuosa en términos de la actividad económica, de las inversiones y de todo. Y hay otro grupo que pensamos que no es así porque la estructura de precio relativo no está corregida. Claro. No corregir la estructura de precio relativo, que incluye el dólar, es muy difícil que se den las señales de precio correctas en esta economía, ¿no? Sí, la disminución de la inflación obviamente es una condición sine qua non para que acontezca lo que dice el presidente, pero después tenés infinidad de otros puntos, ¿sí?, que son necesarios para atraer inversiones. Con el cepo, a ver, más allá de Rigi, ¿no es cierto?, que es fenomenal, a mí me encanta, está buenísimo, puede atraer infinidad de inversiones, pero hasta que no se levante el cepo eso no va a acontecer. Bueno, pero Silvio, ahí estás dando un ejemplo espectacular de lo que estamos hablando. Vos fíjate que para hacer el régimen de incentivo, porque se llama régimen de incentivo, exacto, de las grandes inversiones, sí. Ese régimen levanta el cepo para esas inversiones. En la práctica, vos lees el RIGI, lo que es el levantamiento del cepo para esas elecciones, entonces para esas inversiones. Entonces uno dice, bueno, pará. Si para que vengan grandes inversiones el mismo gobierno reconoce que tiene que dar un tratamiento cambiario
y de mercado de capitales, de control de capital, distinto al que tiene la mayoría de los argentinos, por algo es, ¿no? Entonces, me parece que ahí te demuestra cabalmente de que el cepo es un problema. El cepo es señal de continuidad con el pasado, es señal de vulnerabilidad, te traba las transacciones corrientes, te mantiene un grado de incertidumbre enorme sobre cuándo se sale y cómo, que es lo que estamos discutiendo. Entonces, me parece que si no cortás con esa tremenda fuente de incertidumbre que hoy tiene Argentina, es muy difícil que esto engrane a la velocidad que hace falta, ¿no? Porque hace falta engranar rápido. Sí, por supuesto. Nosotros decimos, mirá, si seguís demorando, la segunda etapa se convirtió en tercera, recién entonces vos crees que se va a poder empezar a crecer y demás, bueno, tenemos que hacer algo, me parece que tenemos que intentar algo distinto, porque si no, los tiempos, digamos, pedirle tiempo a la gente tampoco es demasiado alentador, ¿no? No, por supuesto, más allá de que apenas este gobierno lleve 7 meses, pero bueno. No, y ha hecho algo que es, digamos, yo, obviamente, Argentina año verde para muchos de nosotros, que éramos considerados ortodoxos fiscales y poco, digamos, agradables para la mayoría. Digamos, ha hecho un ajuste fiscal fenomenal que hay que valorarle. Sin duda. Es el punto de partida de cualquier análisis que haga la Argentina. Y hoy estamos muchísimo mejor que en el pasado, que en cualquier momento del pasado. Ahora, no tenés que pensar que con eso solo alcanza, ¿no? O sea, tenés que generar otro tipo de condiciones, y Milei lo sabe, Caputo lo sabe. Yo no creo que se lo hayan olvidado, pero todas sus declaraciones en diciembre y enero eran: vamos a corregir los precios activos, y cuando terminamos de hacer esa corrección de combustibles, tarifas, tipo de cambio, viene la segunda etapa que liberamos todo. Y no lo hicieron. Ahora hay una tercera que no sabemos cuándo viene. Entonces estamos todos como recalculando, y el mercado está recalculando los riesgos, no solo cambiarios, sino fiscales también, porque es cierto que hay superávit, pero esta medida que se anunció el viernes es un aumento enorme de la deuda del Tesoro, ¿no? Sí, por supuesto. Más plata. Bueno, ¿y cómo paga el Tesoro? Eso es lo que no entiendo. ¿No va a haber emisión monetaria para pagarlo? Y bueno, eso es lo que cree mucha gente. Dice, mira, ahora lo tiene que pagar el Tesoro. Como el Tesoro no lo va a pagar, cuando haya que pagarlo, ¿quién lo va a pagar? Y uno dice, bueno, el Banco Central. Entonces, ¿para qué lo hiciste? Entonces está toda esa duda. Aparte, acordate que ahora esos bonos van a respaldar depósitos, con lo cual el depositante tiene que confiar que esos bonos se pagan con superávit fiscal, porque si no, es de vuelta correr ese riesgo de que te licúen. ¿Que un nuevo plan Bonex, decís vos, como están mencionando algunos colegas tuyos? No, eso es una exageración. Porque ya de hecho hoy la mayor parte de los activos de los bancos son títulos públicos, digamos, ¿no? Es un sinceramiento de la situación anterior, pero que quiere que vos, por ejemplo, vos decís, ¿quién dice que en el futuro no haya que emitir? Bueno, yo te podría decir, si vos al mismo tiempo que hacías el anuncio ayer, decías, mira, acabamos de presentar una nueva ley de jubilatoria, vamos a hacer una nueva ley tributaria, vamos a asegurarnos que Argentina es fiscalmente viable en el largo plazo, porque hoy, vos fíjate que uno de otros reclamos que casi todo el mundo dice es, ok, el superávit está bárbaro este año, pero me tenés que contar cómo hacer para que sea más consistente, más durable, más sustentable en el tiempo, ¿no? En la calidad del ajuste. Bueno, entonces, ¿cómo haces para que la gente no crea que vas a emitir en el futuro? Y tenés que mostrar de que estás laburando también en el mediano y largo plazo con la cuestión fiscal, y no solo apelando a la motosierra y a la licuadora. Tenés que hacer estructuralmente el ajuste, y eso no requiere leyes. Entonces ahí viene todo de vuelta el tema anterior. Decís, bueno, pero si hacer viable fiscalmente a Argentina todavía requiere la aprobación de algunas leyes, y pasó lo que pasó con estas otras, no sé si se van a aprobar, y eso también vuelve a generar una serie de dudas y conflictos y de incertidumbre, que a muchos clientes hoy me decían, che, Luis, si hubiera pasado esta semana, hubiera sido la semana de la discusión de la ley base no se aprobaba. No, bajo ningún punto de vista. Porque se lo van a hablar de que tiene problemas y no le aprueban nada. Y bueno, si ese es el futuro, vos mismo me estás de alguna manera ayudando a construir la respuesta, en el sentido de que
sabemos que puede haber problemas fiscales para adelante, el fisco debe más plata que antes, es plata que sí o sí hay que ahorrar porque ahora es deuda que tienen los bancos y los bancos sus activos sus pasivos son los depositantes, los depósitos de la gente, y entonces pues sacás cuenta y decís, bueno, la verdad que esto de alguna manera, más allá de que cae, se cierra una canilla de emisión, se abre potencialmente otra que es de igual magnitud que la que había, y entonces no cambió mucho la cosa y lo único que se hizo fue postergar decisiones y ahí tenés la presión cambiaria. Por supuesto, por supuesto. Luis, interesantísimo. Todo lo que acabás de comentar. Igual vale la pena decir, Silvio, que tampoco es que se terminó el programa, ni mucho menos como dicen algunos. No. O sea, esto todavía es corregible, se desaprovechó una oportunidad de haber cambiado expectativas de una manera bastante rápida y contundente, y ahora es que esperar que el gobierno reaccione y tome la situación por los hasta. Adorni dijo no vamos a hacer más nada, y no sé si esa es la mejor manera de un gobierno que es inteligente, dice bueno, seguiremos de cerca los acontecimientos, veremos qué es lo que hay que hacer, pero eso, viste, decir no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, No, por supuesto, sí, no vamos a cambiar de rumbo, no vamos a dar un paso atrás, ni siquiera para tomar envión. Sí, dijo eso, ¿entendés? Pero ¿me entendés que no hay necesidad de eso? No, o sea, claro que no hay necesidad, no, por supuesto que no hay necesidad. Suena lindo para la tribuna, para, ¿cómo se llama esto? Para el chicaneo político, sí. Y qué sé yo. Pero desde el punto de vista de la toma de decisiones, sinceramente, por más que yo te diga, no lo voy a hacer, y vos sabés que hay algunas cosas que están ahí, porque ellos mismos lo reconocen, lo vamos a hacer más adelante, te dicen, porque eso fue el discurso del otro día, no fue diciendo, no vamos a hacer nada por ahora, digo. Y el cepo y demás, cuando lo saquemos no va a hacer falta de evaluar, porque lo vamos a sacar más adelante. Entonces, que como que hay esa cosa, tensión misma dentro de la comunicación oficial, que yo creo que sería bueno que se la saquen de encima y que sean un poco más, ¿cómo te puedo decir? Menos autobombo y un poco más. Sí. Más flexibles para responder a lo que quiere saber el mercado. Por supuesto. Sí, comparto 100%, Luis. Insisto, un gusto enorme, me encanta escucharte. Cada vez que te entrevisto me pongo en modo esponja para absorber conocimientos de economía. A mí me encanta la economía y bueno, no solamente es un lujo para los oyentes, sino para mí, porque en estos momentos lo tomo como mi profesor de economía. Bueno, demasiado. Te mando un abrazo gigante. Me sale cada tanto el profesor, porque fui profesor de muy joven, fui con 25 años profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, así que muchísimos años, profesor. Se nota la docencia al momento de explicar cada uno de los temas que acabas de abordar. Muchísimas gracias nuevamente, Luis. Estamos en contacto. Gracias, Silvio. Hasta pronto. Fuerte abrazo. Adiós. El gran Luis Seco, economista, pasaba por la cocina de las noticias.